Buenas tardes, una vez más les saludamos y tenemos hoy estudio bíblico, Casa Oración Chula Vista. Damos gracias a Dios porque están conectados ahí, cada una de las familias están conectados, qué bueno que están al pendiente de esta transmisión. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a iniciar la primera clase de Teología 3, básica. Y prácticamente estas 10 sesiones que vienen adelante vamos a hablar de una doctrina muy importante que usted y yo debemos de conocer, dominar, para que nuestra fe esté cimentada sobre lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. La iglesia cristiana debe estar interesada qué es lo que menciona Dios en su palabra acerca de la doctrina de la salvación, llamada precisamente en su término griego soter, o de su raíz griega soteriología. Del griego precisamente sotería, que quiere decir liberar, rescatar. Y también del hebreo Yeshua, que precisamente es donde viene el nombre de Jesucristo, el Salvador, de ahí viene. Libertador, victoria, triunfo, quiere decir todo eso, ¿verdad? Entonces, es la doctrina de la salvación, soteriología. Ahora, deseo aclarar lo siguiente, es bien importante que nunca perdamos esta perspectiva. La doctrina de la salvación se tiene que centrar necesariamente y exclusivamente en Jesucristo. De ninguna otra forma el hombre puede ser salvo de la condenación, sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tomando en cuenta cada uno de los actos hechos por Dios, acuérdese que todo está escrito en la palabra de Dios, y esto es lo que enseña Él mismo acerca de todo lo que hemos venido mostrando, ¿no? Desde semanas anteriores que vimos Teología 2, en donde hablamos de la amartiología, de lo que es la doctrina también del ser humano, de las doctrinas diferentes que enseña la palabra de Dios, y hoy estamos precisamente en la doctrina de la salvación. Y Dios está involucrado en todo. El que hizo la tierra, el que hizo todas las cosas que podamos ver, el que puso todas las cosas, así como usted cuando iba a tener un bebé, viene y pone todas las cosas, ¿verdad? Su habitación, su juguetitos, quizás algunas cosas que le van a llamar la atención, su cuna, su espacio, sus pañales, todo así. Dios preparó todo en los 5 días y hasta el último día que está preparado todo, pues precisamente puso al ser humano. Y el ser humano tiene un destino en Dios. Acuérdense que como iglesia cristiana debemos enseñar lo que dice Dios en su palabra. Hay gente que no cree en Dios, hay gente que decide voluntariamente rechazar todo lo que venga de parte de Dios, de su palabra, pero pues ya es responsabilidad de cada quien. Nosotros, qué bueno que usted y yo somos creyentes, es ser prudente. Fíjese, si queremos ser un poquito, vamos a llamarle, usando el sentido común, usando el razonamiento, es más prudente creer en Dios que no creer en Dios. Ahora, no solamente debemos creer en Dios por ser prudentes, sino que poco a poco nos acercamos a Dios y Él nos da convicción en nuestro corazón, y sabemos que el hombre, fíjense bien, el hombre, para vivir correctamente, para tener un propósito en la vida, y no solamente en este tiempo que pasamos por este mundo, sino en la trascendencia, en la presencia del Padre, pues debe ser creyente, y tiene una ventaja sobre el que no es creyente. Entonces ese Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está involucrado en todo lo que es la salvación. Por ejemplo, el Padre pues es el diseñador de todo, incluyendo el plan de salvación. Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el Cordero inmolado que dio su vida en rescate por muchos. Vamos a ir durante estas semanas ir conociendo un poquito más de la terminología y del tema de la salvación, de soteriología. Y también el Espíritu Santo, que es el convence de pecado, redarguye y guía en ese caminar hacia la santificación. Ahora, esta es una pregunta obligada. ¿Cómo va a convencer de pecado? ¿Cómo va a redarguir de pecado el Espíritu Santo si las personas que no conocen de Cristo no tienen del Espíritu Santo? Acuérdense
que a Dios no se le pasa nada. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios sabio, no se le pasa nada. Y para eso nos proveyó a todo ser humano de un sentido común. Seas creyente o no seas creyente, tenemos un sentido común, un razonamiento que nos debe de llevar a hacer inferencias, a llegar a conclusiones en donde quieres ser prudente, quieres ser sensato, pues el camino es el Señor. Entonces, a través de ese Espíritu Santo, por llamarle así, de repente nos prende el foco para que podamos entender y comprender, o cuando menos estar interesados por buscar de conocer la verdad absoluta de Dios. Entonces ahí se involucra el Espíritu Santo usando el sentido común del no creyente, y obviamente en el creyente, que ya mora en nosotros el Espíritu Santo, pues el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a ir revelando y nos va a ir mostrando nuestra vida, y poco a poco nosotros vamos a ir precisamente en esa metamorfosis, en ese cambio hacia la santificación, dejando todo aquello que sigue estorbando a la voluntad del Padre. Acuérdense que siempre vamos a estar batallando con nuestra carne. Si usted es una persona que sea como batallo con la carne, todos batallamos con la carne, pero entre más alimentemos nuestro espíritu, va a dominar precisamente las emociones, vamos a ser personas tranquilas, vamos a ser personas sensatas, vamos a ser personas que no vamos a actuar precisamente en la carne. Y poco a poco el Espíritu Santo llevándonos a esa santificación. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo está involucrado necesariamente en la salvación. Sin Cristo nadie puede ser salvo. Efesios 1:3, vamos a ver qué es lo que dice Dios con respecto a precisamente ese plan perfecto que Él diseñó. Vamos a poner atención y escuche o siga conmigo Efesios desde el capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3, dice la palabra de Dios. Demos gracias al Padre, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Él trajo buenas noticias. Fíjese bien lo que dice. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio salvación por medio de su amado Hijo, por la muerte de Cristo Jesús. Escuche bien, ahí es donde entra el plan perfecto de Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Acuérdense que es por gracia. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y al frente de ellas pondrá ¿a quién? A Jesucristo. Al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos, fíjese bien, Dios, acuérdese que está hablando aquí, en esta carta que estamos leyendo, que es Efesios, es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Él era de la tribu de Benjamín. Él era de judío, pues, viene de descendencia de Jacob. Entonces, él era del pueblo de Israel, por eso dice que nos escogió. Ahora, ¿a quién escogió en ese momento? A el pueblo judío. Ahora, por medio de Cristo, ¿a quién escogió y a quién estableció? ¿Y quiénes reciben precisamente esa bendición de ser salvos? La iglesia que está fundamentada en Jesucristo, la iglesia cristiana. Y no porque lleva la denominación de iglesia cristiana, sino que por Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si su Señor es Jesucristo, su Salvador es Jesucristo, entonces por eso decimos que somos cristianos, porque seguimos y creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso se llama la iglesia cristiana. Dios quiso, pues, por eso dice el apóstol Pablo, Dios quiso que los judíos, fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios, esto es, injertados en el pueblo de Dios, y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa, cuando haya librado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Para ser liberados, como le digo, necesariamente debe estar involucrado el Salvador, el Redentor, el que nos puede sacar de la esclavitud. Las Escrituras, la palabra de Dios, o Dios en su palabra, nos aclara, ¿sí?, que Él mismo, Dios mismo, ha provisto del medio único para que el ser humano pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación, salvo de aquello, del castigo eterno que está preparado para aquellos que no desean vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, acuérdese, ya vimos la doctrina del pecado. En sí, el pecado, las acciones pecaminosas o las acciones que violentan las reglas, que precisamente así se llama pecado, violentar, transgredir las reglas de un orden establecido. Miren, las leyes están establecidas o están dadas para establecer un orden, para dar un orden en la sociedad. Y quien las violenta tiene unas consecuencias. Bien, ¿por qué? Porque hay desobediencia en su corazón. Precisamente esa desobediencia, esa rebeldía, ese no estar acorde con respetar las reglas en la fe se llama pecado. Y pecamos contra Dios. Una persona que transgrede las leyes humanas también está transgrediendo las leyes de Dios. Entonces a eso Dios le llama pecado. Pero alguien vino precisamente a liberarnos de esa condición humana que nos hace desobedecer a Dios. Y esa es la naturaleza del corazón. O sea, es una naturaleza interna del ser humano que lo lleva a desobedecer a Dios. Si va a desobedecer a Dios, entonces, ¿qué está haciendo en el cielo? Por eso la gente dice, no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a ir al infierno? Porque tienes maldad en el corazón. Es como si tú, imagínate, usted sabe la violencia que está habiendo en el mundo. La violencia no está limitada o no está solamente actuando y haciéndose realidad en una sola ciudad, en un solo estado, en un solo país. Es de manera general. ¿Por qué? Porque el mundo, las personas que viven en el mundo están separados de Dios. Esa es la realidad. Y esa separación de Dios precisamente los lleva a cometer actos incorrectos, de afectar sus familias, de afectar sus bienes, de afectar a las personas trabajadoras, pues. Entonces, esas personas que violentan las leyes, imagínense de repente que el gobierno va a poner, no, pues es hipotético, ¿no? Pero imagínense que va a poner, vamos a abrir una calle, un terreno de miles de hectáreas, en donde se va a construir una ciudad perfecta, una ciudad protegida, para que las personas que pasen las pruebas de honestidad, de una moral completa, de que sean familias tradicionales, con principios y valores, vamos a llamarle generales, por llamarle así, y que no afectan a otras personas, ni transgreden a otras personas, entonces vamos a abrir una muralla, ¿verdad? Y van a estar ahí cubiertos. Usted, si se va a poner ese filtro, imagínese que usted es una de las personas que va a estar ahí salvaguardando la entrada, de hacer el test, la prueba, el cuestionario, etcétera, etcétera, para dejar pasar a una persona. ¿Usted dejaría pasar a un violador? ¿Usted dejaría pasar a un asesino? ¿Usted dejaría pasar a una persona que va a afectar a sus hijos, a su familia? No, es lo mismo. En el cielo va a ser algo espiritual, obviamente ya no va a ser en lo físico, pero es exactamente lo mismo. Y eso es lo que provee nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo, por su palabra, por la palabra de Dios, del Padre, va limpiando nuestro corazón, pero tenemos que creer en Él y entonces
vamos a entrar, vamos a tener pase por medio de Cristo a ese lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, en donde usted y yo viviremos en otra forma de vida, en otra, por llamarle así, no lo tergiverse ni lo malinterprete, en otra dimensión, la dimensión espiritual, la dimensión de Dios, que tiene preparado para sus hijos, la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Entonces, la obra que Cristo realizó tiene la finalidad de quitar la culpa a todo ser humano. Él pagó el precio y nos libra de pecado, ese pecado que usted no puede vencer, ese pecado que usted solo no puede salir adelante, como cualquier vicio, como cualquier situación, no puede usted solo, requiere de alguien que venga y le auxilie y le apoye y le diga sí se puede, y que sea verdaderamente en el amor de Dios, que es lo que le va a conquistar para seguir adelante. Ahora, de acuerdo al plan de Dios, ¿bajo qué condiciones se otorga la salvación? Esa es una pregunta muy importante. ¿Bajo qué condiciones Dios otorga la salvación? Simple y llanamente es arrepentimiento, precisamente de esa forma de pensar, de esa forma de actuar, estar hartos quizás, disculpe el término, hartos ya de desobedecer a Dios, de creer que tenemos la verdad, pero realmente es una mentira. Y cuando ese sentido común nos lleva a esa condición, es el Espíritu Santo, ahora sí que externo, actuando en el ser humano con esa, vamos a decir, con esa característica o factor elemental que es el libre albedrío y ese razonamiento. Entonces ahora decidimos hacer las cosas correctamente. Pero tiene que ver arrepentimiento de esa condición de vida y fe, ahora creer en Dios. Porque si hay arrepentimiento, pues no va a haber ningún cambio, porque solamente se va a quedar en su misma filosofía, en su misma manera de pensar, en donde yo esto es lo que yo creo y punto. No, si no está involucrado Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, entonces no se complementa el plan perfecto de Dios. Así lo estableció Dios, porque Él es el que pone la pauta. Si usted va aquí a Estados Unidos, quien le pone la pauta son ellos para darle la visa. Entonces es una realidad. La Jerusalén celestial, la patria, ¿verdad?, del cielo, Dios es el que va a dar la visa. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Pues el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio. Ya le expliqué cómo funciona en uno creyente. Todos sabemos que el hombre, el ser humano, está bajo la condición de pecado, el hombre caído. Ya vimos temas del hombre caído. Y esa es su naturaleza, que esa naturaleza se externa a través de las acciones incorrectas. Dios es justo. Ahora, Dios es justo. Eso usted debe de tenerlo en su mente y en su corazón. Dios es justo. Y de acuerdo a la palabra de Dios que nos comparte a nosotros, ahí es donde entra precisamente la justicia de Dios, porque nos avisa primero, nos pone las reglas primero, esa es la justicia. Dios es justo y de acuerdo a la palabra de Dios, a su palabra, castigará el pecado. Castigará la naturaleza maligna, la impiedad en el corazón. Y el hombre se merece el justo juicio de Dios. Y el hombre, de su humana voluntad, por sus propios méritos, no puede ser limpiado, no puede ser salvado, no puede ser exonerado. Es por eso que desde el principio Dios estableció su perfecto plan de redención. Hebreos 2:14 así lo dice, fíjese bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de quién, de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al enemigo, al adversario, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, Dios no puso su brazo por los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí esta frase, descendencia de Abraham, se refiere al ser humano. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, conforme a lo que Dios estableció, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es, Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, y salió adelante. Y ese es el ejemplo que usted y yo tenemos, y esa es la cobertura que usted y yo tenemos,
porque solamente Él nos puede salvar también del pecado y poder hacer que nuestro corazón esté fortalecido para resistir también toda tentación. Ahora, Dios nos justifica. Dios nos justifica. ¿Qué es la justificación? Quitar la culpa en cada uno de nosotros. Él nos declara justos, pues en ese, por llamarle juicio, Él nos declara justos por medio de Cristo. Él también empieza en nosotros, si usted, o sea, y en todo ser humano que va a alcanzar la salvación, tiene que acontecer la misma historia. ¿Cuál misma historia? O mismo procedimiento que Dios estableció, o mismos pasos que Dios estableció. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber fe. Y cuando haya un arrepentimiento de las obras que se hicieron, porque la condición del ser humano fue de hacer cosas incorrectas, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque entonces si no hay un arrepentimiento, no hay conciencia de que lo que hicimos está mal o estuvo mal. Bien. Cuando viene entonces el Espíritu Santo y un arrepentimiento y entregamos nuestro corazón verdaderamente al Señor Jesucristo para que Él haga su voluntad en nuestras vidas, entonces inicia un proceso de la santificación. ¿Qué es el proceso de la santificación? Una renovación de la mente. Y esto lo explico de esta forma. Acuérdese, si usted, su computadora está viruleada, le cae un virus, tiene que formatearla. Y al formatearla es sacar todo aquello que está contaminado para ponerla otra vez nuevecita y empezar a meterle información, los programas nuevecitos para que operen total y absolutamente de una forma correcta. De esa misma forma, en ese mismo sentido, la santificación va renovando nuestra mente con el consejo de la palabra de Dios. Ahora tenemos un consejo de Dios a través de su palabra y ya no tenemos nuestras filosofías, nuestros pensamientos, o yo creo y esto es lo que yo pienso y así lo voy a hacer. No, ya no es lo que usted piensa ni lo que yo pienso, ahora es lo que dice Dios en su palabra. Y eso, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios, se va a hacer realidad la fe en el Hijo de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viene una renovación de la mente y esa renovación de la mente precisamente nos va convirtiendo en justos. Y eso se llama santificación. Es un proceso que inicia como una banda de producción en donde comienzan todos los materiales y debe de terminar en un producto terminado totalmente verificado y con un control de calidad que solamente Jesucristo puede revisar. Y Él es el que nos va sacando. Y Él lo que también es que nos va de repente en este caminar, nos va diciendo, te falta esto, te falta aquello. Estás cometiendo estas acciones totalmente que no son correctas. Entonces está detenida la justificación, la santificación, está detenida el proceso a esa santificación que Dios quiere que salgamos adelante. Pero algo que usted y yo sabemos y que hemos enseñado es que Dios nos reprueba. Es malo reprobar, no es bueno reprobar, porque la palabra reprobar quiere decir el prefijo re, o sea, otra vez, probar. Si no pasamos la prueba, nos vuelve a probar. Y esa es una gran bendición de parte de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Para llevar a cabo la salvación, pues, Dios estableció las siguientes provisiones y medios. No debemos quitar nada de esto. Y debemos de entenderlo para que entonces pueda operar en nosotros ese privilegio y esa bendición y esa, pues sí, cobertura de Dios para que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios espera. Primero que nada fue la muerte de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso aplicaba en el Antiguo Testamento, ya no tenía que hacer nada. Hoy viene Jesucristo, ofrece su propia vida, aprovechando la maldad del ser humano que lo entrega para que sea crucificado. Y como Dios todo lo aprovecha para bien, pues aprovechó aquí la maldad del ser humano, pero fíjense bien, maldad que el ser humano voluntariamente realizó. No fue obligado. Esa es su naturaleza. Entonces viene la muerte de Cristo, viene la sepultura, al tercer día viene la resurrección, y entonces viene la exaltación ascensión y exaltación de Jesús, y esa glorificación. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros también. ¿Qué es lo que tiene que pasar todo ser humano? Mucha gente tiene miedo a la muerte, pero es un trámite que tenemos que pasar para estar en la presencia de Dios. El mismo trámite que hizo nuestro Señor Jesucristo. Murió y resucitó y ascendió al cielo. Usted y yo vamos a morir. En el determinado tiempo, por Dios nos va a resucitar y vamos a ir
al cielo, en la presencia del Padre, en donde se va a sentir el verdadero amor de Dios por usted y por mí. Que ahorita, si usted se siente amada por Dios y amado por Dios, no es nada comparable cuando esté en su presencia. Entonces vamos a hablar primero de la muerte de Cristo y de su sepultura. El principal propósito por lo cual vino Jesús precisamente vino a morir. Primero vino a establecer su presencia, a traer el mensaje del Padre, comisionó a sus discípulos, en este caso primero a sus discípulos y después apóstoles. ¿Para qué? Para que se siguiera predicando ese evangelio, esas buenas noticias y esa oportunidad, y cómo podemos aprovechar esa oportunidad. Así es de que el principal propósito por lo que vino Jesús pues es para dar su vida y salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11 dice lo siguiente, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice, vino a dar su vida en rescate por muchos. Juan 3:16-17, usted se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree verdaderamente no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. O sea, no lo vino a condenar. Sin embargo, muchos prefieren la condenación. Esto es vivir separados de Dios, vivir alejados de Dios, dándole la espalda. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas en este mundo. Entonces viene la muerte de Cristo, su sepultura. Muerte de Jesús. Ahora, vamos a ver algunos símbolos en el Antiguo Testamento. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento podemos visualizar usted y yo a Jesucristo, porque Él era desde el principio. Muerte de Jesús en el Antiguo Testamento. Bien, símbolos y figuras, símbolos y figuras. Fíjese bien, cada vez que usted lea esto, y acuérdese que tenemos, ya lo hemos repetido, una serie de más de 50 y tantas predicaciones en donde usted puede ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. Búsquelo ahí en la página web www.casaoraciontic.org. Ahí series Cristo en el Antiguo Testamento, 50 y tantas series para que usted vea a Cristo y lo identifique desde el Antiguo Testamento. Voy a mencionar algunas partes o algunas figuras o símbolos de Cristo. Por ejemplo, en Génesis 3:21 dice lo siguiente: Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Ahora, estaban desnudos, ya empezaron a sentir el frío, ya empezaron a sentir los mosquitos, por llamarle así, ya empezaron a sentir las inclemencias del tiempo, tuvieron que tener un ropaje. ¿Cómo dice la palabra de Dios que vistió al ser humano? Lo vistió, Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. ¿Y salvarlos de qué? De la intemperie. ¿Salvarlos de qué? De todo lo que comenté. Ahora, para vestir de pieles al ser humano y darle y suplirle esa necesidad, tuvo que haber un sacrificio. ¿Qué usó Dios para vestirlos de pieles? Pues las pieles son de los animales. Entonces tuvo que hacer un sacrificio, murieron los animales, sacó las pieles y se las puso, las revistió con esas pieles. Entonces ahí vemos el sacrificio de Cristo para ahora revestirnos ¿de qué? De santidad, y que podamos estar en la postura que Dios quiere que estemos. Otra forma o figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, fíjese, desde el mismo Génesis. En Génesis 4:4 dice que Abel, el hermano menor de Caín, que fue también asesinado, Abel trajo de lo mejor. Fíjese, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, pregunto, ¿cuál cree usted que fue la mejor ofrenda? Acuérdese que en el Antiguo Testamento, en la ley, tenían que sacrificar un cordero para limpiar, expiar los pecados del pueblo. Ya quedó eso en el Antiguo Testamento. Hoy está el símbolo, la figura, el sentido. Jesucristo hace 2020 años aproximadamente dio su vida y fue el mejor sacrificio
que pudo aceptar el Padre para que usted y yo fuésemos lavados, limpiados, salvados de la condición caída. Otra de las formas que podemos ver en el Antiguo Testamento y que demuestra Jesucristo es en Isaías 53:7. Dice lo siguiente: escuche bien las palabras y llegue a la conclusión a quién se está refiriendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Como cordero, como oveja. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, singular, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, aquel que había de venir. Aquí estaba haciendo una condenación para con la serpiente. Cristo va a venir a derrotar la maldad del enemigo. Esa es la realidad. Y ya vino Jesucristo. Y nosotros somos más que vencedores porque Él derrotó a la muerte, derrotó al enemigo. Pero nosotros vamos a derrotarlo no en nuestras fuerzas, ni nosotros confrontándolo como muchos por ahí. No. En Jesucristo pelea por nosotros. Si usted y yo permanecemos bajo la cobertura de Cristo, y Cristo es más que un cubrebocas. Cristo nos sella con su Espíritu Santo, y ese sello del Espíritu Santo es porque somos de Él, ¿sí? El sello de nuestro corazón, somos propiedad del Señor, y también nos sella herméticamente para que no se infiltre el pecado en nuestras vidas. Y aunque va a estar aventando dardos y dardos, pero dice la palabra de Dios: sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Así es de que la simiente de la mujer, Jesucristo, que es la simiente de la mujer, herirá en la cabeza, destruirá a la serpiente, la antigua serpiente que es Satanás. El Salmo 22 no lo vamos a leer, pero usted comienza y usted se va a dar cuenta que son las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo en crucificado. Comienza el Salmo 22 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las frases, una frase que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento también, 1 de Pedro 1:10, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, o sea, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Quién dijimos? ¿O qué nombre? ¿O cómo se dice salvación, salvador en griego? Yeshua. Entonces ahí está, ¿no? Yeshua es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, perdón, del hebreo y precisamente del griego soteriología, del hebreo Yeshua. Bien, vamos a seguir entonces, vamos a continuar con algunos símbolos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es lo que dice, en el Antiguo Testamento sí, y también en el Nuevo Testamento, como decimos 1 Pedro 1:10, los profetas profetizaron del Antiguo Testamento de la gracia destinada a nosotros en este tiempo, y ellos investigaron acerca de nuestra salvación. Citas ahora en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo y de su salvación. Si usted lee todo el libro de Hebreos, va a encontrar todo lo relacionado al plan perfecto de Dios para que usted y yo y toda la humanidad pudiera ser salva. Lo que voy a leer es ahora 1 Corintios 15, el 1 al 6. Le digo, todo Hebreos. 1 Corintios 15, 1 al 6 también precisamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien lo que dice ahora a la iglesia de Corinto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estás perseverando, por el cual el evangelio, las buenas noticias, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, algún conflicto, porque usted si comparte esto, pues se va a encontrar con personas que dicen, no, es que yo soy ateo. Ateo quiere decir el prefijo a, de negación, teo, sin Dios, no creo en Dios. Y en las personas que no creen en Dios y que se fundamentan mucho en el siglo XXI, en la modernidad, presentan algunas teorías acerca de Cristo o de la muerte de Cristo. No, dicen, es que la muerte de Cristo fue accidental. ¿Jesucristo existió? Sí existió, no lo pueden negar, los historiadores pues lo confirman, ¿no? La historia lo confirma. Pero dicen, es que la muerte de Cristo fue accidental. La muerte de Cristo fue circunstancial. Y también, pues no solo crucificaron a Cristo, crucificaron a muchas más personas. Bueno, respuestas. Primero, la Escritura, la palabra de Dios, como ya vimos en Isaías, pues predice la muerte de Cristo. Habla de Cristo, predice. Ya vimos cómo algunas citas mencionan a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y en Hechos 2:22 al 28, en el libro de los Hechos, fíjese bien lo que explica. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuche bien lo que estoy mencionando, o lo que dice la palabra de Dios, lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. Fíjese bien, versículo 23, a este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él lo preestableció. Si leo esta porción de la traducción, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. ¿Para qué? Precisamente para cumplir su sacrificio. Y luego sigue diciendo: arrestaste, prendisteis, que es lo que quiere arrestar, y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, inicuos voluntariamente. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, él venció la muerte, era imposible. ¿Sí? Él venció la muerte, precisamente eso vino. Porque David dice de él. Ahora, ¿quién dice de él? David. ¿Quién fue David? Pues el rey David. ¿En dónde aparece en la Escritura? En el Antiguo Testamento. Es desde 1 Samuel. Dice acerca de David: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, Jesucristo, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. De tal forma, como vemos ya que estaba anticipado esta historia, la historia está escrita, hermanos, de tal forma que no fue accidental. La muerte de Cristo no fue circunstancial. Y efectivamente tampoco fue el único que crucificaron. La crucifixión era la forma en que el gobierno romano torturaba salvajemente y exponía a vituperios, ahí a vergüenza, al sentenciado para infringir el temor al pueblo. Entonces, es cierto, en aquellos tiempos muchos fueron crucificados, pero ninguno como Cristo. Por eso dice el unigénito del Padre. Lo que quiere decir unigénito del Padre es único en su género. No hay otro igual a él. Bien. Ahora, otros dicen, es que Jesucristo fue un mártir. Él tenía una filosofía. Otros dicen, no, era la filosofía de la paz, una buena filosofía,
como muchos filósofos más. No, no podemos comparar al Señor Jesucristo con otros filósofos, con otros pensadores. No, los otros son hombres y van a morir. Y si no reciben de Cristo, van a ir al infierno, van a ir a ser condenados. Ahora, un mártir es aquel que sacrifica o se sacrifica por su propia causa. Y dicen los ateos que Cristo fue una persona que defendió su filosofía, sus valores y sus causas. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Y por qué es importante leer la Escritura? Bueno, para tener fundamento, pero al leer la Escritura nos va a explicar qué fue lo que hizo Jesucristo. Bien, escuche bien. Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea, ya hablaba la ley de él. ¿De quién se refería? De Jesucristo. O sea, ya estaba testificado por la ley y también por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ya sean judíos o griegos, judíos o gentiles, judíos o paganos, judíos o no judíos, todas las demás personas. Y lo dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por ese favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su sangre quiere decir en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Fíjese cuánto damos gracias a Dios por la paciencia de Dios. En su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesucristo es el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todos aquellos que abrazan su doctrina, su enseñanza, la fe en Él. Como vemos, si nosotros nos ponemos a analizar y usar el sentido común, si usted no tiene el Espíritu Santo, use el sentido común. Si usted tiene el Espíritu Santo, es un hijo de Dios, pues lo va a discernir espiritualmente y hasta le va a palpitar el corazón, va a oír ahí las palpitaciones de su corazón, porque va a traer verdaderamente algo en nuestro ser. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios hecha realidad. Pero los otros, ¿verdad? Simplemente el sentido común. Jesucristo no murió por su causa. Jesucristo no defendió su causa para sí mismo. Jesucristo murió por la causa de usted y por mi causa. Jesucristo murió para darle vida eterna a usted, salvarle a usted y salvarme a mí. Jesucristo murió por usted y por mí. Era la causa de todos, no solamente su causa. Ese fue su plan perfecto y solamente en Él se podía cumplir. Pero no era para sí mismo, sino se dio para todos. Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida por rescate por muchos, en rescate por muchos. Esa es la causa de todos. Jesucristo vino para ser la causa de todos. Una opinión más que argumenta el mundo acerca de Jesús es que era solamente una persona de gran moral. Jesucristo viene, sí, vamos a decir que si hablamos de moral, pues hablamos de principios de valores, pero no son principios y valores humanos, son principios y valores espirituales. Dicen muchos que su sufrimiento y muerte fue identificarse con el sufrimiento de la humanidad. La Biblia dice que nosotros somos salvos en su muerte, en su resurrección, y que actualmente está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que nos convirtamos por su causa, por esa causa que fuimos todos nosotros. Durante la historia de toda la humanidad, acuérdense que la iglesia, la fe, no es del siglo XXI, no es del siglo XX, no es del siglo XIX, ni del XVIII, sino es de antes de Cristo, de miles de años antes de Cristo. Entonces, durante toda la historia vamos a encontrar un sinnúmero de pensamientos acerca de Dios, un sinnúmero de pensamientos acerca de la religión, como dicen, un sinnúmero de pensamientos acerca de la iglesia, acerca de la fe, acerca de Cristo, las cuales esos pensamientos del ser humano, con las limitaciones a su humanidad precisamente,
van desde que son mitos o cada quien tiene su propia opinión. Y precisamente estas filosofías o estos pensamientos humanos solamente son distractores muy intencionados para desviar toda atención y pensar que Dios es del siglo pasado o es de la época ya antigua. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, el hombre, aunque no cree en Dios y no cree en su salvación y no cree que hay infierno, porque viven engañados, el enemigo, ¿verdad?, le dio like a eso, ¿sí? Si usted dice, yo no creo en Dios, el diablo le va a dar like. Porque, pues, dice, este es de los míos. Otras personas piensan que es solo un cuento, pero el plan perfecto de Dios es una realidad. Mire, desafortunadamente, o por mal testimonio, la misma religión se ha encargado de alimentar opiniones, pues, que rayan en lo, vamos a llamarle, pues, en disparates. Y como rayan en los disparates, la gente no cree disparates. El sentido común les dice que no crean en disparates. Y la religión ha establecido disparates. El gran disparate, ¿verdad?, del siglo XV fue la doctrina de las indulgencias. Tú puedes ser salvo dándole una feria a Dios. Esa es la realidad. Eso es lo que vendieron y dieron. Y algunos a lo mejor tienen ahí su constancia de las indulgencias que compraron por sus familiares o por ellos mismos. Quién sabe, no han ido a llevar ese programa de antigüedades, no lo han ido a llevar, pero pues quién sabe, ¿no? Si de repente llega alguna indulgencia ahí sellada por personas que toman el nombre de Cristo en mano y que defienden pues precisamente solamente una religión, pero que Dios no está. Acuérdense, no todo lo que dice la religión es de Dios. Dios no está de acuerdo con lo que implementa la religión. Dios está de acuerdo con lo que dice Él mismo en su palabra y que nosotros debemos de vivir. Esa es la realidad. Entonces las doctrinas de las indulgencias son disparates a todo lo que da. Lo cual precisamente pues lleva un buen pretexto del ser humano incrédulo pues para rechazar y repudiar todo lo que significa Dios por culpa de la propia religión. Iglesia, enseñemos lo que dice la palabra de Dios. Enseñemos siempre la perspectiva de Dios. Estamos hablando de la salvación, soteriología. Estamos comprendiendo qué es el Salvador, qué es la salvación, quién es el Salvador. Y vamos a seguir abordando este tema muy importante para la iglesia, para que usted y yo estemos fundamentados en las verdades de nuestro Dios. Amén, iglesia, oremos. Gracias, mi Dios, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Padre, por la fe que has puesto en nuestro corazón. Que esa nadie ni nada nos las puede quitar. Y ese es algo que trae alegría, plenitud, confianza plena y fuera de todo temor. Porque el amor cubrirá multitud de faltas, sí, pero también el perfecto amor echa fuera el temor. Y si nosotros te amamos a ti, es porque tú nos amaste primero, nos llenaste, mi Dios, con tus provisiones verdaderas, genuinas, eternas, en la cual debemos de confiar total y absolutamente. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a enseñarnos el camino y por venir a morir por nosotros para quitar esa condición de pecado que nos separaba de Dios y hoy poder vivir en esa salvación. Yeshua, nuestro Salvador. Jesucristo, el Señor. Que Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios por sus vidas y creamos en el Señor.